hablar en este video de los derechos humanos desde su perspectiva psicosocial. Los derechos humanos son en sí mismos atributos psicosociales de las personas que les conceden la potestad para reclamar no solo a particulares, sino básica y esencialmente al Estado el cumplimiento de los derechos humanos. Son instrumentos que posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas dentro del concepto de la dignidad humana. Y esto forma parte de la dimensión psicosocial, tanto individual como colectiva, de la humanidad. Los derechos humanos están amparados en reclamos y exigencias de bienes espirituales y materiales, que son considerados de vital importancia para lograr la realización de la dignidad de las personas. Bienes que son fundamentales tanto para la persona desde el punto de vista individual como para los grupos sociales de una sociedad históricamente considerada. Esto significa que se corresponden con una época histórica. Su manifestación y protección está relacionada con situaciones históricas y necesidades humanas concretas de esa época histórica. Son exigencias imperativas, vinculantes, porque comprometen la realización de la persona como verdadero ser humano en su vinculación con una sociedad. Desde 500 años antes de Cristo hay registros históricos de las voces que han abanderado los derechos humanos, porque con el desarrollo de la conciencia humana se ha podido entender la injusticia social hacia nuestra propia humanidad dentro de sociedades con modos de organización basadas en la opresión y la explotación desde la esclavitud hasta nuestros días. Por esa razón, han sido muchas las personas que han visibilizado las necesidades humanas como intrínsecas a las personas y como derechos para procurar su satisfacción de manera colectiva. Pero hay dos hitos que quiero resaltar en toda esta historia de los derechos humanos para entender el origen psicosocial, la carga psicosocial que tienen los derechos humanos. El primer hito al que haré referencia fue en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Aunque excluyeron a la mitad, más de la mitad de la población, que somos las mujeres, es un documento que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esta declaración fue motivada, inspirada por la Revolución Francesa y el desarrollo, naturalmente, del capitalismo mundial, que tenía intereses en que las sociedades funcionaran de una manera diferente. Sus banderas abrazadas hasta hoy por toda la humanidad han sido los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, sustituido hoy en día en muchos documentos por la solidaridad. Aspiraciones históricas que han inspirado y dado forma temporal a documentos, tratados y pactos basados en estos valores. Hay quienes, como el jurista checo Karel Basak en 1979, que fue el primero en plantearlo, él dice que hay que ordenar históricamente la evolución de estos derechos en generaciones de derechos humanos, por su relación con estas tres aspiraciones humanas basadas en valores, como ya se los acabo de mencionar, ubicadas naturalmente al ser valores humanos en una dimensión psicosocial. La primera generación, con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, asociada con el valor de la libertad. La segunda generación, con el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asociada con el valor de la igualdad. Y la tercera generación de derechos, con otros documentos específicos para grupos humanos especialmente vulnerables, como por ejemplo los derechos humanos de las mujeres como colectivo, y algunos derechos heterogéneos como el derecho a la paz y otros. Generación esta, tercera generación, asociada con el valor de la fraternidad o solidaridad. Incluso están surgiendo algunas propuestas de algunos otros especialistas en derechos humanos de una cuarta y quinta generación inclusive de derechos humanos. Esta división en generaciones tiene una importancia pedagógica y política para la comprensión de los derechos humanos. Aunque tiene sus detractores, los valores humanos son elementos psicosociales que están entonces en el origen, evolución, progreso e inspiración de la generación de derechos humanos. El segundo hito que quiero mencionarles fue en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho, que representan la expresión de una reflexión psicosocial y política histórica que se dio por las alarmas que las atrocidades cometidas en las guerras mundiales prendieron para reconocer de lo que somos capaces las personas si no tenemos límites claros y consensuados.
Estos 30 derechos han sido internacionalmente reconocidos y ratificados por más de 195 países. Y junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde 1976 conforman lo que conocemos como la Carta Internacional de Derechos Humanos. En este hito vemos cómo el consenso sobre los derechos humanos tiene su origen en una reflexión psicosocial compartida en diferentes naciones del mundo. Esta Carta Internacional de Derechos Humanos, con sus dos pactos, posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas dentro del concepto de la dignidad humana, que entraña en sí misma necesidades básicas y espirituales de los seres humanos. La dignidad humana es otro elemento psicosocial que está contenida como pilar, como médula, como columna vertebral del concepto de los derechos humanos. Hay otro hito importante también que es bueno recordar, que es el pacto y el acuerdo celebrado en 1993 en Viena sobre derechos humanos, porque allí se ratificó que los derechos humanos, todos los derechos humanos, tienen unas características de indivisibles, universales, inalienables, etcétera, etcétera. Esas características que ya ustedes han visto de los derechos humanos fueron ratificadas en 1993 en esta conferencia de Viena. Los modelos psicosociales de enfoque de los derechos humanos nos van a permitir entonces comprender las violaciones de los derechos humanos desde las experiencias de las víctimas sobrevivientes, las comunidades y sociedades y de quienes son defensoras y defensores de derechos humanos. La perspectiva psicosocial permite comprender los comportamientos, las emociones y pensamientos de las personas y de los grupos, sin olvidar naturalmente el contexto social y cultural en el que ocurren las violaciones de derechos humanos, permitiendo valorar el impacto, entender las experiencias de las víctimas y prepararse para los desafíos de las denuncias, los procesos judiciales y los procesos de acompañamiento de las víctimas sobrevivientes. Lo que ayuda naturalmente no solo a relacionarnos adecuadamente con las víctimas sobrevivientes, sino también a profundizar en el tratamiento legal de los hechos. La dimensión psicosocial es un elemento fundamental para el tratamiento legal de los hechos de violación de derechos humanos. Las experiencias de violación de derechos humanos son experiencias de violencias amenazantes para la integridad de la persona y la dignidad humana, asociadas a emociones extremas de dolor, humillación, caos y máximo estrés negativo. La violación de derechos humanos como trauma psicosocial se refiere a esa relación dialéctica que existe entre lo personal y lo social, en el cual el trauma ha sido producido socialmente, pero se alimenta dentro de esa relación persona-sociedad. Porque la gente vive la experiencia de violación de sus derechos humanos como parte de un colectivo, por ejemplo las mujeres, pero tiene que enfrentar esa experiencia con sus propios recursos individuales y psicológicos. Lo que nos permite entender que los derechos humanos en su ejercicio y en su violación deben ser enfocados psicosocialmente porque tienen un carácter psicosocial de origen. Martín Baró, psicólogo social y sacerdote salvadoreño, ya muerto, por la década de los 90 nos hablaba del trauma psíquico como la metáfora de la herida, un daño particular producido en una persona por una experiencia de violencia, pero también un trauma social que se refiere al impacto que esos hechos puede tener en los procesos históricos amplios de la sociedad o en una determinada comunidad o grupo social, como la familia, por ejemplo. Estas dimensiones muestran diferentes focos de la experiencia y niveles de impacto diferentes, uno individual psicológico en cada una de las personas y otro colectivo y social en todas las organizaciones o grupos y en la sociedad en general. Una perspectiva psicosocial entonces nos permite ver que las consecuencias de las violaciones de derechos humanos solo pueden entenderse en su contexto, tomando en cuenta las características de los hechos o de las personas, las respuestas del Estado, el nivel de impunidad de los hechos, las amenazas a las víctimas o familiares y el grado de apoyo social o institucional con que haya contado. Todos elementos psicosociales que constituyen factores a tomar en cuenta en el proceso de atención y apoyo a las víctimas sobrevivientes de violaciones de derechos humanos.
Hay dos elementos psicosociales que quiero resaltar en el marco de la violación de derechos humanos, dos elementos psicosociales muy importantes en cuanto al impacto en las creencias. El primer elemento: las personas necesitamos creer que el mundo es un lugar donde podemos vivir y hacerlo bien. Eso nos da seguridad, pero en general los hechos traumáticos como la violación de los derechos humanos impactan negativamente, provocando una visión menos benevolente del mundo, y las personas afectadas confían menos en otras personas, tienen una imagen de sí menos positiva y creen en mucho menor medida que el mundo tiene un sentido y un propósito para sí misma y para otras personas. No le consiguen propósito. En cuanto al estigma, que es el otro elemento psicosocial a resaltar, las violaciones de derechos humanos van acompañadas en general de un estigma moral, que es un cuestionamiento de la dignidad de la víctima o de sus familiares al ser acusadas por su conducta para poder legitimar la violencia que se ha ejecutado contra ellas, utilizando marcas o estigmas morales como por ejemplo terrorista, subversivo, delincuente, marginal, prostituta, loca, enferma, y otras formas de criminalización y daño moral asociado a la violación de los derechos humanos. En el caso de la violencia sexual, por ejemplo, el estigma se asocia a la propia violación, considerando a la persona afectada como portadora de una marca de la que no se puede liberar. Esto le sucede muchísimo a las mujeres, que son mayoritariamente las víctimas de violencia sexual, atribuyendo los hechos a su conducta y siendo rechazada en su medio social sin reconocimiento institucional o colectivo, lo que agrava su situación psicológica y socialmente, naturalmente. O sea, agrava y perturba profundamente su dimensión psicosocial. Otro elemento importante es que el grado de afectación por violación de los derechos humanos va a depender de variables individuales, como por ejemplo existencia de problemas psicológicos previos, haber sufrido otros hechos traumáticos anteriores, dado que estos tienen efectos acumulativos, sufrir los hechos traumáticos en periodos críticos de la vida, como por ejemplo en la adolescencia, y los recursos personales y el grado de apoyo que tengan para enfrentar los hechos, incluyendo el estatus socioeconómico y especialmente las condiciones de privación y de pobreza que puedan vivir las personas. Por último, el impacto es mayor cuando el hecho es prolongado, repetitivo, masivo e intencional, como en la violación de los derechos humanos del colectivo de las mujeres, que tiene más de 6.000 años de historia en la humanidad, lo que ha producido un daño acumulado en la identidad colectiva de esta y tiene expresiones diferenciales en la identidad individual de cada una. Vemos entonces cómo los derechos humanos están preñados desde su propio origen y en todo su desarrollo con los elementos psicosociales de la humanidad. Las universidades, como espacios para el conocimiento, la ciencia, la libertad y el desarrollo, deben formar al estudiantado en un ideario de cumplimiento de los derechos humanos y su perspectiva psicosocial, y por tanto involucrarles en procesos de sensibilización social para que tengan la capacidad de identificar los problemas sociales e individuales y de emprender acciones que permitan reivindicar y hacer cumplir esos derechos para el beneficio psicosocial de la comunidad universitaria y de toda la sociedad humana. Muchas gracias.